Hola a todos y toes, soy Maggie de Tendencias y de Tendencias Nakai de la red Play Presta. Hoy quería comentaros un asunto bien serio como ye el machismo. Neste viernes 8 de marzo, los hombres y mujeres vamos a luchar por una sociedad en sin machismo. Hoy además quería contaros la mi experiencia acerca de este micromachismo, que son acciones diarias que dejen a la mujer en un segundo plano. Muchas veces e incluyome les mujeres, pues le sufrimos en sin darnos apenas cuenta. En mi caso y el siguiente, y una vez fui a tomar con el mi collacio un algo, entonces yo pedí una cervezuca y él pidió un café, y el camarero, no sé si por error, o bueno, no sé exactamente bien el porqué, pues púsonoslos al revés, quiere decir, a mí el café y a él la cervezuca, como indicando pues en plan las mujeres pues tendrán que tomar ciertas cosas y los hombres otras. La verdad que esta experiencia no me gustó mucho, tenía que haber hecho caso a lo que y dije, ¿qué vos parece? Bueno, otra experiencia que vos quería comentar y el caso de la ferramienta. Lo que me pasó fue que una vega pues fui a una tienda a comprar una ferramienta para la televisión, sí, como algo, una antena, algo así, y el caso fue que me topé pues con una sorpresa, que los paisanos pues dijeronme, va, nenina, lleva esto, lleva el otro, como intentando engañarme, y dijeronme, va, nenina, ¿tú qué vas a saber de ferramientas? Déxanos a nosotros pues decirte les cosas. Que por ser una mujer non tengo por qué yo saber de ferramienta. A ver, neste caso sí, pero ¿y les mujeres que saben de ferramienta? Que non pode ser asina? Que la sociedad tiene que ser la que está siempre, la que fue siempre, la que ellos nos quieren imponer. 8 de marzo, por una sociedad en sin machismo.